Buenos días, gracias por su presencia. Hoy vamos a tocar un tema poco conocido de la antropología de Anáhuac, a pesar de que quedó muy bien representado en las fuentes. Quiero primero decirles que ayer no pude inaugurar veintena como es la costumbre, porque tenía otro trabajo, tuve que salir. Pero ayer empezó la veintena de Chocohuetzi. Chocohuetzi se compone de Chocotl, que quiere decir frutos, y Huetzi, que quiere decir cesación o terminación de los frutos. De manera que estamos en el segundo día de la veintena y por lo tanto en el segundo día de su primera quintana. Recuerden que cada veintena se compone de 4 quintanas, o se organiza internamente en 4 quintanas, para no decirle semanas, cada una de ellas con 5 días. Estas quintanas están organizadas hacia los 4 rumbos, como es lógico, por todo en el calendario está organizado hacia los rumbos, de manera que tenemos también una asociación de elementos. La quintana de cada veintena empieza en el mismo rumbo al que está orientado el año y por lo tanto en el mismo elemento del año. Platicaremos de eso con más calma en algún otro encuentro. Sin embargo, les quiero decir algo. Las pláticas sobre calendario requieren de un curso, porque el calendario, imagínense, en el pasado de Anáhuac, una persona que quería hacerse tonalpouque, es decir, cronólogo, estudiaba durante décadas. Así que no hay manera de aprenderse este calendario con todas sus implicaciones en 1 o 2 encuentros. Esto requiere un poco más. De todas maneras voy a ir tratando de darle, a medida que me dé tiempo, aspectos del calendario. Hay un asunto que quienes han estudiado un poco más la cosmovisión de Anáhuac lo saben perfectamente. Para entender esta cosmovisión necesitamos verla como integridad. No es a pedazos. Les voy a poner un ejemplo de lo que es falta de integridad. Las semanas que nosotros usamos, hoy que es jueves, ¿no? Bien, hoy es jueves porque nosotros estamos incorporando una organización del tiempo en bloques de 7 días, que es una organización de origen latino. Es decir, es una organización del Mediterráneo. Así que hace miles de años ya en el Mediterráneo se usaba este tipo de estructura y por eso nosotros a los días les damos nombres como lunes, martes, miércoles, asociados a los planetas visibles mencionados o pronunciados en latín. Es decir, los nombres de nuestros días reflejan una estructura latina. Esta coincide con una semana semita que no tenía nombres de día, una semana que se llamaba Sabbat. Hoy ese Sabbat se asocia con el sábado, pero en la época de la Biblia, en la época de Jesús todavía, Sabbat significaba semana, toda la semana. Y sus días se contaban simplemente por números. Esa semana a su vez refleja otra anterior que se usaba en Babilonia y así sucesivamente. En otras palabras, nosotros podemos estudiar la semana que usamos hoy desde un origen milenario. Podemos ir viendo sus diferentes influencias. Aquellos que piensan que el sábado está desacramentado por el Señor, no, esto no es cierto. La semana fue surgiendo históricamente, es un producto humano, no es un producto del Señor. La prueba es que hubo semanas diferentes que se calculaban de otro modo, que tenían otros días. Llegó a haber semanas hasta de 12 días. Los persas usaban una de 10 días y así. El hecho de que nosotros le pongamos a los días nombres de latín indica que los primeros semitas, los primeros hebreos no los conocían o no los manejaban así. Así que todo esto ha ido sufriendo con el tiempo y nosotros podemos estudiar ese desarrollo histórico. Sin embargo, en el calendario de Anáhuac no es así. No podemos sacar una rueda y investigar cómo se fue desarrollando porque todas las ruedas surgen desde el principio y todas están perfectamente armonizadas. Así que para entender este calendario tenemos que estudiarlo como totalidad. No podemos decir, vamos a ver cuál es el origen de la trecena y cómo se fue insertando poco a poco en el calendario de Anáhuac. No fue así. Desde el principio ya estaba la trecena. Estaba la veintena, estaba el año civil, que es el ciclo de 52 años, estaba el déficit de 13 días y su consecuencia, que es el ciclo de 1040 años, etc. Luego encontramos un mecanismo sumamente articulado y para
Para entender estructuras así tenemos que limpiarnos de la cosmovisión cristiana occidental, simplemente para entenderlo. Y para estudiarlo y conocer cada detalle y hacerlo funcional tenemos que dedicar tiempo a todo esto. En algún momento iniciaremos un curso serio de calendárica según me dé tiempo a mí, pero por lo pronto les digo que estamos en el segundo día de una veintena y que esto está calculado según la ecuación de Tenochtitlan, que es el conjunto de correlaciones que se establecieron al inicio de la invasión. Ahora bien, el tema de hoy de alguna manera se parece a lo que les estoy diciendo. Incluso tiene mucho que ver porque en el fondo el tema de hoy se representaba con el nombre de los planetas visibles. Los anahuacas dividían el cielo, lo que se ve en el cielo de noche, en dos bloques. Estaban por un lado las estrellas llamadas Citlaltino en náhuatl, Citlaltino. Les voy a poner los nombres en náhuatl clásico porque era la lengua que se hablaba en toda la náhuatl, con independencia de las lenguas locales. Obviamente cada pueblo localmente tenía otros sonidos para expresar los mismos conceptos. Las asociaban a las Citlaltino, aproximadamente decían que había unas 2000 y las organizaban por rumbos. En cada rumbo ponían 400 y en el centro también 400, y esto corresponde realmente a lo que podemos ver a simple vista. Y al mismo tiempo decían que había otros astros llamados mi, me. Este me es un plural. La composición de este nombre es si, ka. Ka es un sufijo verbal. Y mitl. Esto es un sufijo verbal. Entonces tenemos flechas que encajan, o puntas que encajan, o puntos de encaje, para decirlo con corrección, atendiendo a que es una composición. Así que lo que importa aquí no es tanto que una flecha encaje como el punto donde encaja. Es lo que quiere decir el término tzitzimítl, cuyo plural es tzitzimime. Ahora bien, hay un texto, esta información aparece con mucha abundancia en las fuentes de Anáhuac. Si uno sabe buscarlo, lo encuentra uno por todos lados. En particular hay códices que le dedican secciones enteras. Estoy hablando de códices prehispánicos, por lo tanto están escritos con jeroglíficos. Luego, no debe extrañarnos que esta información no haya sido detectada por la antropología. Si vamos a las fuentes que se elaboraron en el siglo XVI, ya por la presencia de los españoles, estas fuentes, aunque fueron escritas en náhuatl, maya, ya eran con letras latinas, y por eso podemos leerlas con más calma. Una de ellas es el Códice Matritense, que dedica una porción amplia a describir cómo es el cuerpo humano, cuáles son sus órganos y principales funciones. Lo que llama la atención en esta descripción es que no es similar a la que nosotros hacemos. Si nosotros pensamos en un cuerpo, nos parece obvios ciertos asuntos y otros no los vemos. ¿Ves? Los anahuacas enfatizaban aspectos que a su cultura les parecían importantes. En este códice matritense, y con menores menciones en otras fuentes, se habla de unos centros de procesamiento de la percepción, llamados tzitzimítl, o punto de encaje, y apodados cuecuello. Esta palabra cuecuello esto significa la condición de esta cosa, y esto aquí significa literalmente espiral brillante. Así que los cuecuellos son espirales brillantes. No me voy a basar, ni me puedo basar ahora por cuestiones técnicas, en las imágenes de las fuentes, que son muy, muy ricas al respecto. A ver si en algún momento podemos presentar esas imágenes. Pero quiero más bien concentrarme en el funcionamiento y en el por qué existen estos centros perceptuales. Salgamos del lenguaje mágico. Para entender la toltecayo no podemos procesar la información con un lenguaje mágico. No hay nada mágico aquí. De hecho, no hay nada sobrenatural. Vivimos en un mundo natural. Así que cuando vemos algo que nos parece sobrenatural es porque falta luz, porque falta entendimiento. Pero si le aplicamos atención, vamos a ir descubriendo sus detalles y su proceso, cómo funciona. Y esto pasa con estos centros. Estos centros son conocidos en toda la Tierra, en toda la historia.
aparecen probablemente en todas las culturas de la Tierra, porque es una cosa bastante obvia, quitando las culturas del grupo, las culturas modernas. Las culturas modernas han ido olvidando esta información. Sin embargo, incluso en la Biblia, por ejemplo, hay bastante mención de estos centros y de su función, solo que con un lenguaje metafórico. En la Biblia le llaman los 7 ángeles de la presencia, es decir, los 7 ángeles o poderes que permiten presenciar las cosas. No te imagines seres antropomorfos volando con alas por el cielo. Eso es una metáfora. Creo que todos ya nos entendemos, tenemos suficiente adultez mental como para saber decodificar una metáfora bíblica. La Biblia también le llama las 7 llamas, porque son eso, son iluminarias, son puntos donde se produce la iluminación de la percepción. También le llama a la Biblia, ya en la parte cristiana se le dice las 7 iglesias, o los 7 centros donde se concentran los santos. Son lenguajes bíblicos. En otras partes de la tierra, por ejemplo, en la India les llaman chakras, que quiere decir simplemente círculos. Ahora bien, cuando nos vamos a las imágenes, a los dibujos de la India, vamos a ver que a medida que avanza la historia, ya al llegar a la Edad Media, estos centros se representan de formas cada vez más fantasiosas. Cada vez se le echan más detallitos, más cosas, más resonancias dentro de la cultura hindú. Eso ya no tiene que ver con su funcionamiento real. Eso ya tiene que ver más bien con la articulación cultural de ese conocimiento. Y así es como nos llega a nosotros. Cuando llega a Occidente, ni siquiera llega tal como están plasmados en la India. Estos centros se empiezan a interpretar en Occidente como órganos místicos, como órganos energéticos. Esta palabra energía se usa demasiado. Y la verdad que se usa demasiado mal también. A ver, los centros de procesamiento de la percepción son órganos y funciones fisiológicos. Así de sencillo. Funcionan para producir un milagro, la percepción. Pero ellos mismos en sí son órganos y funciones fisiológicos de origen natural y evolutivo. Es decir, fueron desarrollándose con el tiempo, evolutivamente. Así que vamos a olvidarnos de antemano de piedras preciosas o cuarzos o cosas así para activar los chakras. Eso es una tontería, eso no funciona así. ¿Ok? Si tú quieres activar un órgano, tienes que hacer ejercicio. Nada de paso al cuarzo por el músculo y mira cómo tengo ya fuerza. Eso es pensamiento infantil. Salgamos de ahí. Porque si mantenemos el pensamiento infantil y si enfrentamos el mundo con un pensamiento infantil, nos vamos a perder lo bueno, nos vamos a perder realmente los valores que hay ahí. Vamos a estar siempre pensando que los santos lo lograron, que los grandes maestros lo lograron. Hombre, pero si lo tienes a tu alcance, es solo que tengas disciplina, que practiques, que hagas lo que tienes que hacer. Entonces, vamos a salirnos también de la idea de que pronunciando palabras mágicas, sobre todo si vienen de lejos, de allá de la India, de China, si vinieran de Marte serían más mágicas todavía, pronunciando palabras mágicas podemos de alguna manera activar. Eso no existe, ¿ok? Palabras son vibraciones en el aire y cada vibración es equivalente a cualquier otra en cualquier lengua de la Tierra. Así que lo que importa aquí es el trabajo. Esta es la visión tolteca. ¿Quieres las cosas? Merécelas. No te vayas por el atajo místico, por el atajo mágico. Merécelas. Vamos a hablar ahora de poderes. De los poderes que nos ha implantado la naturaleza. Por supuesto que tenemos poderes. Somos poderosos. Percibir el mundo es un poder impresionante. Ponte a pensar en cómo surgió la percepción. Ponte a pensar en esas primeras células que reaccionaban de manera completamente oscura, pero ya por lo menos se daban cuenta de que ahí había comida, sabían distinguir si eso es un granito de sal o un granito de azúcar, sabían distinguir si se querían reproducir o no. Es decir, ya tenían capacidad de percibir el mundo. Todavía no se lo representaban en la forma sofisticada que nosotros, pero tenían esa capacidad. Desde el primer momento de la vida hay percepción. De hecho, la percepción no es más que el desarrollo de la facultad de los cuerpos físicos, de los corpúsculos, de las partículas incluso, de reaccionar entre sí. Las cosas reaccionan entre sí. No es que una cosa pase a través de otra sin darse cuenta de que está ahí. Hay una reacción, por mínima que sea. Por lo tanto, hay un darse cuenta. Por supuesto, en el mundo físico no hablamos de darse cuenta, hablamos de reacción física. Y en el mundo biológico, en el mundo ya perceptual, hablamos de darse cuenta. Pero ¿sabe qué? Son dos formas literarias de referirse al mismo hecho. Ser sensibles a lo que hay ahí.
Esta sensibilidad hacia el mundo empieza a estructurarse a través de la evolución. Así que los centros energéticos que vamos a estudiar hoy en realidad son la historia del proceso evolutivo de la vida en general. Estos centros no son patrimonio de los seres humanos, los tienen todos los seres vivos, solo que los tienen en diversos grados de actividad. Están presentes ya en una ameba, pero una ameba solo tiene activo el primero de ellos. Están presentes en todas las plantas y animales que conocemos y por supuesto en el ser humano. Nosotros tenemos activos 3 de ellos. No crean que es así una gran diferencia con respecto a una ameba. En el plan evolutivo nosotros estamos todavía en una escala muy primaria. Estamos más cerca de la ameba, por ejemplo, que de un ser que los haya desarrollado a plenitud. Entonces, vamos a incorporar junto con la noción de poder una noción de humildad. Hemos evolucionado, pero nos falta mucho. Y por otro lado, la mayor parte de nuestra evolución no fue producto de nuestra deliberación como seres humanos. Fue un producto natural. Si tú haces un recuento de tus antepasados, buscas tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y sigues por ahí, vas a llegar a un ser que era de este tamaño y comía insectos arriba de un árbol. Literalmente. Esto es literal. Y ese ser hizo cosas que tú no has hecho en tu vida. Ese ser por lo menos sobrevivió en la naturaleza, en condiciones terribles, cosas que cualquiera de nosotros sucumbiría. Entonces vamos a respetar la evolución natural como un formidable logro. Un logro tan formidable que podríamos decir que es un milagro. Y uso la palabra milagro entre comillas. Es un milagro natural. Los centros reciben nombres según sus funciones. En la India, por ejemplo, se les dan diversos nombres que aluden a sus características simbólicas. Son nombres medievales y bastante modernos. Los nombres más antiguos solamente describían funciones. Los centros, de hecho, están representados en el arte más antiguo de la Tierra a través de rituales. Había ritos. El rito es un lenguaje. No crean que el rito es una aportación mágica. El rito es simplemente un lenguaje, es como la música o el habla. Es un lenguaje que te permite comunicar ciertos valores. Y en los pueblos antiguos notamos que hay ritos mediante los cuales a los jóvenes se les comunicaba la idea, por ejemplo, de desarrolla tus centros perceptuales. El rito solo no lo va a hacer, el rito te dice cómo debes hacer, es una instrucción. Ya después que sales del rito es cuando viene lo bueno, ¿no? Que es empezar a trabajar en ese sentido. Entonces, rastreando los nombres nos damos cuenta que lo que querían representar los antiguos era la función del centro. Así lo encontramos en Anáhuac. Estos nombres que les voy a poner en náhuatl en realidad aparecen muy bien tipificados en códices mixtecas. Así que obviamente también tenían nombre en mixteca. Su orden también aparece en los códices mixtecas. Sin embargo, yo les voy a poner los nombres en náhuatl porque no conozco mixteca y porque náhuatl era, como les dije, de uso general. Estos centros de abajo hacia arriba son los siguientes. Les voy a poner el símbolo con que aparece en el códice y su nombre. Bueno, se los voy a dibujar simplificados. El de abajo es un escorpión. Bien, vamos a imaginar que esos son las patas. Atención a la cola en forma de espiral. Cola. Escorpión. Le sigue Iwitl, plumón. Iwitl. Le sigue Pantry. El signo ya dice lo que es bandera. Después de Pantry viene un signo que se pinta como una flor, pero también con una espina. Xochitl. Flor o flor espina si quieren. Es un concepto muy relacionado. Después de eso viene un signo, déjenme borrar, llamado Topil, que es un bastón con estrellitas en forma Topil. 1, 2, 3, 4, 5. Después viene el 6, que se llama Chalchihuitl, y esta es su representación. Así representaban a las piedras preciosas, Chalchihuitl. Bien, de hecho les voy a poner algunas variantes que nos van a introducir en su ubicación fisiológica. Y por último representaban al Tecpatl, que quiere decir cuchillo pedernal. Chalchihuitl también se pintaba como un ojo.
así que otro nombre suyo es Ishtri, ojo. Déjenme ver. Topili también se representaba, por ejemplo, como una flecha o incluso como una caña. Iwi también se representaba como un atado de hierba, malinali, es un mazo de hierba torcido. Y así hay diferentes. Kolo a veces se representa como una araña. Bien, y de hecho, en el lenguaje ordinario, los cuecuellos se entendían como las arañas. Cuando se representan en los códices de manera abstracta, es decir, no por sus jeroglíficos, no por sus nombres propios, sino como un sistema abstracto, entonces cada cuecuello está representado por una araña. Ahora bien, ¿por qué una araña? Hay dos razones. Hay una fisiológica. La razón fisiológica es que en estos centros, de manera natural, se concentran los nervios. Hay centrales donde van a parar y de ahí parten los impulsos nerviosos. Y la otra razón es mítica. Dice el mito que cuando Tezcatlipoca quiso crear a los seres humanos, a los seres vivos, echó desde el cielo un hilo de araña y por ahí bajó, convertido en araña. E iba haciendo estaciones, es decir, no bajó de una vez, sino que fue haciendo estaciones. Esas estaciones se convirtieron en los planos del cosmos. Este mito alude al hecho de que todos los planos del cosmos, es decir, todos los niveles de evolución de los seres conscientes, están conectados por el mismo hilo de araña. ¿Cuál es el hilo de araña? ¿Qué significa el hilo de araña? Tengan en cuenta que el hilo de araña o la seda de la oruga es lo más sutil, lo más fino que encontraron los anahuacas, lo más fino dentro del rango de la visión. Pero al mismo tiempo tiene una continuidad admirable, no está formado por diferentes hebras, es absolutamente continuo. El hilo de una oruga, señores, mide más de 19 kilómetros, absolutamente continuo. En otras palabras, el hilo de la araña o la seda de la oruga, de la esposa, representan la continuidad de la conciencia. Así que desde el primer ser consciente que hubo en la Tierra hasta ti, ¿estás escuchando? Hay una continuidad absoluta, no ha habido ningún corte. Ese ser es tu antepasado y el mío. Fue como un árbol que fue creando ramas, pero si buscas a lo profundo es una sola raíz. Entonces, esa continuidad de conciencia que funciona tanto en nuestra vida psicológica, es decir, siempre tenemos una chispita, aunque sea el mínimo, el piloto de conciencia ahí atendiendo, hasta la vida biológica, hasta la vida social, siempre hay continuidad. Esa continuidad fue representada por el hilo. También se representaba a través del filo del cuchillo o de cualquier instrumento cortante, incluso de la flecha, la punta de la flecha. Esa continuidad, esa sutileza de la percepción de estar ahí presente, aunque sea en el mínimo necesario, pero para mantener la vida, se representaba con un filo. En este caso le da nombre al pepa, al cuchillo de pedernal. El cuchillo de pedernal, por su filo y por su capacidad de encajar, igual que la flecha, representaban el encaje de lo que está afuera y lo que está dentro. Es decir, la capacidad de percibir. Porque percibir es eso, es alinear nuestro potencial interno con las vibraciones que nos llegan del exterior. Cuando nos alineamos apropiadamente a través del órgano apropiado, pues percibimos. Y percibimos en el rango, en la posibilidad que nos da el órgano. Por ejemplo, si tuviéramos ojos capaces de ver el infrarrojo o el ultravioleta, veríamos una enorme gama de colores que hoy no percibimos. Nosotros percibimos solo una estrecha gama de colores porque nuestros ojos están sintonizados para esa gama de colores. Y lo mismo pasa con los oídos y con cualquier sentido. Si nosotros ponemos el producto de nuestras sensaciones en una línea recta que represente todas las vibraciones del universo, vamos a ver que tenemos un pequeñito... Imagínense una cinta de película de esas de antes que tenían 24 por segundo escenas, ¿no? Que vaya desde Yucatán hasta el norte de México. Bueno, agarra una foto. Eso es nuestro rango de percepción respecto a lo que realmente hay. En otras palabras, estamos muy limitados perceptualmente, pero
Ese poquito es todo el universo, es toda la complejidad que vemos. Todo lo que somos capaces de ver o incluso de imaginar y de representarnos es ese poquito. La realidad nos excede ampliamente, pero incluso la que nos llega a través de los sentidos es tan vasta que nuestra mente es incapaz de procesarla como un todo. Por eso es tan fácil caer en lenguajes imaginarios o en lenguajes mágicos. Porque al no poder procesar todo de una vez es como una máquina, empieza a patinar y necesita atajos. Y es muy fácil simbolizar lo desconocido a través de una entidad, de un signo, de lo que tú quieras. Por ejemplo, decir, todo el mal de este universo tiene un origen. Es un señor con cuernos. Ay, es que cómodo, ya todo está resuelto. Hombre, si saco esa explicación infantil, entonces voy a tener que ponerme a explicar caso por caso y voy a darme cuenta de que son matices y ni siquiera hay mal absoluto como tampoco hay bien absoluto. Es decir, voy a caer en una complejidad tal que mejor me refugio en el lenguaje infantil. Nosotros tenemos que hacer una fuerza para salir de eso, sí. Aquí hay una pregunta. Elmo Rosendo dice, las palabras y piedras que sabemos que son niñerías o creencias poco lógicas, ¿no podrían servir como sugestión para intentar y dar un paso? Sabemos que vivimos muy anclados a sugestiones. Claro. ¿No sería bueno practicar sugestionarnos con palabras y con las piedras para activar estos órganos y centros? Sí. Mira, podemos sugestionarnos con lo que sea y la sugestión es útil. El universo está hecho de sugestiones, ¿ok? La cultura es una gran sugestión. Así que, sin duda, las sugestiones pueden ser muy útiles. Cuando les digo de no ceder a un lenguaje mágico, no significa descartar aquellos elementos que nos pueden impulsar. Ahora, imagínate un niño chiquito. Al niño chiquito, no sé si ahora, pero antiguamente a los niñitos para ayudarlos a caminar se les daba unas andaderas parecidas a las que usan los viejitos. ¿Ven? El niño se apoyaba en eso y iba dando sus pasitos. Ahora piensa en un niño que no quiere renunciar a eso, que ya está de este tamaño y todavía quiere seguir con su andadera, se le van a atrofiar las piernas. En otras palabras, los recursos que usamos, eso se llama en el lenguaje chamánico, se llama los ícaros. Los ícaros que usamos, los sonidos, mantras, imágenes, piedras, altares, templos, religiones enteras, todos esos son ícaros, todos esos son ejemplos que usamos para desarrollar la conciencia. Son útiles en la medida, primero, que te des cuenta de que es solo un elemento que estás usando. No es el fin, es un medio. Y segundo, que aprendas a desecharlo a tiempo. Porque si sigues cargando con ese elemento después de cierto avance, empieza a ser contraproducente, empieza a restar capacidad de atención. A mí me pasó, por ejemplo, un ícaro es buscarse las manos cuando estamos soñando. Eso realmente no significa gran cosa. Pero el acto de vérselas por primera vez es un acto de voluntad. La segunda vez también, la tercera, la cuarta, ya la 10ª vez. Dice, oye, ¿sigues con el mismo ejercicio? ¿No has trascendido? Así me preguntaron a mí en un sueño. Todavía sigues con ese ejercicio, pues si ya tú ya como 2 años viéndote las manos, ¿cuál es tu pretensión? ¿Seguírtelas viendo eternamente o pasar a otro estado? Entonces, la verdad es que uno se apega con los ejercicios y con las palabras y con los mantras, uno se apega. Yo cuando cuando empecé en estas cosas, empecé por el yoga, tenía un collar, un yapa malam de rosario. Estaba tan apegado a ese yapa que ya no podía meditar si no era con ese, porque con otro no me funcionaba, tenía que ser con ese. Y me dije, oye, pero es que esta cosa ya vive, esta cosa ya pesa más que yo en el acto de la meditación. Estoy creando un monstruito. Entonces lo rompí y lo tiré por el monte y ya me deshice de esa historia. En otras palabras, la respuesta, el mono fue quien preguntó. La respuesta, por supuesto que sí. Los elementos que nos sugestionan son útiles si sabemos usarlos. Si no sabemos usarlos, se convierten en ídolos. Y la idolatría es fatal. Porque la idolatría termina haciéndonos perder todo lo que hemos ganado. Pero bien, ese es tema para otra conversación. Muy buena tu pregunta. Continuamos con el caso de los cuercuillos. Los cuercuillos representan el hilo evolutivo de la vida. El cuercuillo más básico, se llama escorpión o alacrán por una razón. En el mito anahuaca se dice lo siguiente. Cierto día estaba Quetzalcóatl meditando. Pasó por ahí su hermana, que se llamaba Quetzalpétlatl. Estos son simbolismos. Y lo sedujo sexualmente.
Y entonces, debido a eso, la diosa Xalchutlicue, que es como la protectora de Quetzalcóatl, apareció y le dijo, pero ¿qué es lo que has hecho toda la vida de práctica y todo el trabajo que te ha dado? Resulta que lo destruiste en un momento. Eso es no tener cabeza, le dijo. Así que si tú no tienes cabeza, más vale que te la cortemos porque ya no sirve para nada. Y le cortó la cabeza. Los anahuacas decían que el escorpión era un animal sin cabeza, porque como es cefalotórax, es decir, está integrado a la cabeza al tórax, no se le ve una cabecita. Y por lo tanto, ese animal era emblema de ser medio tonto, de no pensar bien las cosas, o de ceder a las pasiones, porque también la picada del escorpión representa las pasiones, y aturdirse. Así que cualquiera puede perder la cabeza en un momento. De manera que a Quetzalcóatl le empezaron a llamar Colot, el escorpión, y por más apodos le llamaron Colot Yapan, Colot Yapan, que significa el escorpión oscurecido o el escorpión manchado. En otras palabras, el que perdió la iluminación. Hombre, el mito sigue diciendo que después de eso se puso a trabajar doble, hizo todavía más austeridades, hizo un montón de cosas y volvió a iluminarse todavía con más nivel que antes. De modo que Colot, si bien es un problema, es también el acicate, el estímulo para seguirse desarrollando, para ir adelante. Si aplicamos esto a la vida, así de simple, Colot representa las funciones sexuales. Es lo mínimo que necesitamos para seguir vivos. Funciones sexuales. Estamos vivos por la sexualidad. Seguimos vivos porque tenemos una dimensión sexual. Cuando hablo de funciones sexuales no me refiero solo a las funciones externas, a las funciones meramente copulativas, no. Me refiero a las funciones reproductivas como un todo. Quiero decirles algo. Esto es algo que se ha descubierto hace unos pocos años. Ahorita los químicos tienen toda una dimensión de la química que se llama química compleja. Es un nombre que le dan para no llamarle química prebiológica, pero algunos le dicen así, química prebiótica. En esta química no hay todavía organismos vivos, pero sí ya hay elementos muy similares a la vida. Esta química trabaja sobre todo con moléculas y aglomeraciones con partículas de aceites, de grasas, más bien, de grasas, que flotan en el agua. De manera natural, esas se forman en la naturaleza. Esas partículas tienen una característica, atraen elementos del ambiente, los reprocesan, y por la misma vibración de las olas, de lo que tú quieras, por los rayos de sol, etcétera, se dividen, se fragmentan, redistribuyendo esos elementos. Tienen una función muy parecida a la de la reproducción más básica, que es la de los unicelulares. Es tan parecida que está claro que los unicelulares heredaron la función reproductiva, no la inventaron. En otras palabras, este centro ya está activo antes incluso de la vida biológica en el sentido en que nosotros la entendemos. Es un centro que hace puente con funciones inferiores, con funciones anteriores a la vida. Es por eso que el impulso reproductivo es tan básico. Es incluso más básico que la supervivencia del individuo. Y es por eso que tenemos hijos. La mayoría de la gente tiene hijos, ¿por qué? En el fondo, ¿por qué? Porque le da miedo dejar de ser. Entonces necesita tener hijos para transferir a través de ese hijo su sentido de ser. Así que estamos dispuestos a sacrificar al individuo, pero no a la prole. Y por eso literalmente los padres pueden llegar a sacrificarse por los hijos, los padres normales. Entonces, este centro de Colot representa todas las funciones sexuales reproductivas, y aquí vamos a poner un punto de partida que marca la vida. Es el impulso instintivo, básico, de reproducción. Este impulso se va a ir desarrollando, y cuando llega a este nivel empieza a cambiar. Se va matizando cada vez que pasa por un centro, y ya en este nivel ya no podemos hablar de un impulso meramente reproductivo. Esto sigue, al llegar aquí es un impulso avasallador, es un intento avasallador de libertad. Así que reproducción y libertad es lo mismo. Este centro finalmente es aquel, pero exponenciado. Y esto se nota en cosas tan elementales como lo siguiente. Ya les he mencionado que alguna vez hice experimentos viendo, por ejemplo, qué pasa si le pongo un obstáculo a una hormiga. Vi que esa hormiga no se sentaba a esperar que yo quitara el obstáculo, sino que trataba de darle la vuelta. Es decir, quería ser libre.
Para ese animalito, seguir existiendo es seguir siendo libre. Si yo le quito la libertad, capaz que se muera de tristeza. Así que el impulso de supervivencia, primero a través de la reproducción y después a través de otras cosas. Este impulso es el mismo impulso de la libertad. Si te encuentras un santo que dice, no, yo estoy más allá de la sexualidad, porque eso es un mentiroso. Eso no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas. El impulso con el que queremos ser libres en sentido espiritual es el mismo que nos hace seguir respirando. Tu próxima respiración. ¿Por qué? Hay algo más profundo incluso que tu mente. Hay algo más rápido que cualquier capacidad de procesamiento que te obliga a hacerlo. Quieres seguirlo haciendo tú y todos los seres vivos. Y eso nace aquí. Y cuando se da esa magia, se produce la vida, tanto en el individuo como en el grupo. Es decir, en este punto se determina si esa fecundación va a funcionar como un embrión o si esa, digamos, mutación que ocurre en una especie va a funcionar como especie. ¿Ves? Ese punto yo no sé si ocurrió alguna vez en la historia de la Tierra o si la vida vino de otro planeta o si ocurrió alguna vez o si la vida es eterna. No voy a discutir sobre eso ahora, pero ese es el punto de partida. Ahora bien, una vez que las especies, digamos que una tercera parte de los microorganismos únicamente tienen activo el centro de la sexualidad. Pero ya hay muchos organismos que han aprendido a agruparse, incluso amebas. Si hay sequía, las amebas se pueden agrupar y forman una corteza de amebas. Esa es su única herramienta, ellas mismas. Las de fuera se secan y se mueren, pero las de dentro se mantienen. Y pueden agruparse en forma de un organismo bastante grande, visible a simple vista, parece un honguito. Así que hay muchos seres unicelulares que han aprendido a hacer alianzas con otros. De hecho, un ser pluricelular como nosotros no es más que una alianza de seres unicelulares. Estamos compuestos de células. No somos una sola célula grandota, somos un montón de células que se aliaron. Esto está representado en la escala evolutiva de los cuellos con el centro de Ewing, plumón. Plumón no es la pluma fina del pájaro, aunque el pájaro vuela o rema, es la de la cola, o se cubre, esa pluma se llama quetzalli. Es una pluma fina, grande. Pero adentro, debajo tiene un montón de plumoncitos, que es casi como una pelusa. Y ese plumoncito es el que usa para hacer el nido, para forrar su nido. Así que plumón significa también nido. Y por lo tanto, representa un estado evolutivo en el cual podemos hacer familia. Ya no es simplemente reproducirse, ya es conservar a la prole hasta que la prole a su vez pueda reproducirse. ¿Ve? Es un salto de orden. Es una exponenciación del mismo poder. Está en otro plano. No es simplemente un pequeño desarrollo, es una exponenciación. Y este salto de orden, por supuesto, facilita la supervivencia. Así que una gran cantidad, quizás hasta la mitad de los animales y muchísimos vegetales han aprendido a hacer alianzas entre sí. Se dice que de hecho todos los árboles del planeta forman una alianza literal, biológica. No una alianza de amigos, no, biológica, para poder sostener al grupo, aunque algunos especímenes tengan que morir, en caso de incendio, sequía, etc. Ahora bien, nosotros tenemos plenamente activo el centro sexual, ese lo tenemos activo desde que nacemos. Y desde que el niño ya nace y se toma contacto con la madre, empieza a activar el centro de la socialización. De hecho, en su vientre ya el niño crea una alianza con la madre. Y esta se va acentuando, enfatizando, a medida que el niño aprende que no es solo la madre, sino que hay todo un grupo ahí fuera. El centro de la socialización es responsable, por supuesto, de que tratemos de defender nuestro grupo, si otro grupo lo agrede. Ese centro puede irse expandiendo. Digamos, una persona muy primitiva probablemente solo jale para su familia inmediata, para sus padres, sus hermanos. ¿Ves? Pero una persona con un poco más de nivel ya se da cuenta que la familia no es más que un elemento del barrio. ¿Ves? Yo no quiero solo estar bien en mi casa, yo quiero que el barrio esté limpio y que no tenga delincuencia. Y otros dicen, espérate, el barrio es solo un elemento de algo más grande. Y entonces ahí caemos en sentimientos patrios. El sentimiento patrio, no estoy hablando de patriotismo barato, sino el hecho de que sintamos simpatía por el grupo cultural donde nacimos, es una consecuencia evolutiva natural.
aparece incluso entre los mamíferos superiores, sentimientos de solidaridad con su grupo. Esto es para que salgamos de la idea de que el patriotismo es una cosa artificial que nos han implantado. No, el patriotismo sano es una evolución natural de nuestro potencial de percepción. Sí. Aquí hay una pregunta interesante. Dice Yair, pero ¿por qué la Iglesia dice que es malo activar los centros energéticos que según abren una serpiente mala? Si ahora que veo, esto es como los valores y funciones naturales de los órganos. A ver, la Iglesia se sostiene con los diezmos. No te pueden sacar el diezmo si no te convence de que tú tienes un estado de inferioridad y debes permanecer ahí. Somos iguales si no existen papas, cardenales, arzobispos, obispos, si no existe toda esa clerecía, ¿quién los va a mantener? Van a tener que ir al campo a trabajar o van a tener que barrer calles. Entonces, los seres humanos inventan cúpulas y estructuras organizativas y por supuesto tienen que inventarse también fórmulas para que el de abajo sostenga a los de arriba. Y lo más fácil es meterle miedo al de abajo, decirle hay un demonio que te está vigilando, así que no te sacas de aquí porque este campo ya me pertenece a mí. Eso parece en la misma Biblia. Recuerda cuando el diablo quiso tentar a Eva, más bien la serpiente, porque ahí el Génesis no le dice diablo, le dice la serpiente tentó a Eva. Le dijo, tienes una de dos, conocer lo bueno uno y lo malo o no conocerlo. Tú escoges. ¿Ves? Nosotros estamos en ese dilema. Tenemos una de dos, replegarnos otra vez al seno materno y pensar que todo es peligroso y que nos están amenazando y pedirle la teta a la mamá, o crecer un poco. Por supuesto, cuando la Biblia te dice eso, no te está diciendo esto es bueno o esto es malo. Te está diciendo, si escoges conocer, tienes que atenerte a las consecuencias. Si quieres permanecer como un niño que no sabe, entonces probablemente te vamos a proteger un tiempo y después se acabó, Pero si tú escoges conocer, tienes que atenerte a las consecuencias. En el lenguaje cristiano todo esto se hiperboliza, se exagera, se convierte en principios antagónicos, dioses contra diablos, pecado, el bien. Pero en la realidad biológica es mucho más sencillo. Conocer lo que pasa, conocer la realidad nos da un poder. Nos da el poder de seguir existiendo, de contribuir, de ayudar, de hacer cosas. El que no conoce ni siquiera puede apoyar. Es solo una carga, es un lastre. Esto me gustaría platicarlo más adelante porque a mí me gusta el lenguaje bíblico, está lleno de cosas muy interesantes, pero ha sido muy mal entendido. De hecho, no he conocido ningún creyente, ni cristiano, ni judío, ni musulmán, que entienda la Biblia, o que siquiera trate de entenderla. El solo hecho de ser creyente significa, ya bajé la cabeza y que digan lo que digan, yo me lo voy a tragar, no voy a tratar de procesarlo. Pues bien, seguimos. Una vez que la vida llega a un estadio evolutivo en que podemos socializar, surge otro estadio. En este nivel, por ejemplo, están prácticamente todos los seres macroscópicos, todos los seres que podemos ver. Ahora, algunas especies aprenden a organizar el grupo. Ahí tenemos el caso de, no solo te hablo de una especie como los lobos, digamos, que tienen un liderazgo claro, sino incluso las ovejas. Las ovejas tienen un macho que se llama el macho alfa, que es el que dirige al grupo, dice vamos para allá a comer allí y no podemos entrar aquí porque aquí hay peligro. La función de este líder representado con la bandera es sacrificarse por el grupo. Así que liderazgo significa sacrificio en el mundo natural. Tienes por ejemplo un león que es el líder de su grupo, no sé cómo se llama el grupo de los leones. Si viene un búfalo agresivo a hacer daño, ¿quién sale? No manda a la mujer, no manda al chavito, sale directamente y le da de frente. Por eso es probable que muera. Esa es la función del líder, comandar y sacrificarse. Esto lo enfatizo para que no confundamos al líder natural, al Pantli, con los líderes políticos de la actualidad, que en realidad son personas insignificantes, sin ningún principio, personas que son realmente parásitos sociales. Cuando yo vea que uno de estos líderes políticos vaya el primero a la batalla y dé el pecho a las balas, entonces yo creeré en su liderazgo. Pero no, se esconden a metros bajo tierra, porque son tan importantes que tienen que seguir dirigiendo la operación. Ese es el cuento. Bien, entonces no comparemos los procesos naturales con las deformaciones que se dan en nuestra sociedad. Pantli representa el liderazgo sano. Pantli representa en nosotros el ego. El ego es un formidable logro evolutivo.
Por eso las últimas palabras que pronunció Jesús mientras estuvo en el mundo mundano, es decir, antes de entrar lo vinieron a detener. A partir de ahí ya se lo llevaron a su juicio. Pero mientras estuvo libre todavía, sus últimas palabras fueron, 3 veces pronunció la palabra ego. ¿Quién de ustedes es Jesús? 3 veces dijo ego, ego, ego. El ego no tiene problema. El problema es el egoísmo. El ego es un logro evolutivo. El egoísmo es una deformación, es una enfermedad social. Así que aprendamos a distinguir estas cosas. Sí, debemos desarrollar el liderazgo. Y sí, la activación del tercer centro, que es Pantli, se manifiesta con los atributos del líder. Por eso les digo que no es tan fácil como ponerse una piedra o pronunciar unos mantras. Para ser líder tú tienes que entrar seriamente, te vas educando. Ahora bien, estos centros tienen una vibración, un reflejo fisiológico. El centro sexual ya sabemos dónde vibra, en la base de la columna vertebral. Ahí se concentran los órganos reproductivos. Si te fijas en un ser vivo que solo tenga activado el centro central sexual, como una ameba, vas a ver que todavía no tiene un desarrollo de columna vertebral. Es simplemente ese centro no se ha desarrollado. Pero aquellos seres que se desarrollan en el sentido de una columna vertebral o como un insecto que va generando una sección detrás de otra, vas a ver que es porque están desarrollando diferentes centros y eso requiere un espacio fisiológico. Acuérdate que los centros perceptuales son centros funcionales. No estoy hablando de un órgano en sí, sino de diferentes órganos y sus funciones. Son complejos. Iwit vibra en el vientre. En el vientre es donde sentimos esos impulsos paternales, maternales, patrios, de solidaridad con la familia. Pantri vibra en el ombligo. Y es por eso que cualquier cosa que rete nuestro ego se refleja en el ombligo. Lo contraemos de inmediato. Y es por eso también que, por ejemplo, en la guerra, en el arte marcial, hay que prestar atención a la zona del ombligo, porque es la que está siendo puesta en juego. Así que esto es una reacción fisiológica natural. No estoy haciendo una asociación forzada en absoluto. No estoy hablando tampoco de cosas místicas. En las imágenes prehispánicas, en las que aparecen en los códices, Pantli está ubicado en la zona del ombligo. ¿Alguna cuestión me ibas a decir? No, Rosita precisamente está pidiendo eso, que si puedes ir diciendo la ubicación física de cada centro y por qué están ahí. Claro. No solo la ubicación, sino la secuencia. Eso es lo que me importa. Es decir, ya cuando llegamos ahí, por supuesto que tiene que haber un desarrollo, sea el desarrollo de un abdomen o el desarrollo de una columna vertebral. ¿Ves? La naturaleza va reflejando ese desarrollo fisiológicamente. Pantli ya establece de hecho una secuencia, ya nos está diciendo que hay saltos de orden. Nosotros tenemos el centro sexual por naturaleza, el centro social también por naturaleza lo tenemos bastante activo, aunque hay casos patológicos de personas que no tienen ninguna sensibilidad social, pero eso son patologías. Y de alguna manera por naturaleza también tenemos activo el centro de Pantli, el centro del ego. Todos tenemos nuestro ego. Lo que pasa es que ahí vienen las iglesias y las filosofías y las políticas y te dicen, es malo que tú tengas ego. El ego solo debemos tenerlo los que mandan. ¿Ves? Así que tú tienes que ser una oveja, es lo que te dicen en la iglesia. ¿No? La cabra y el que hace lo que sea necesario para mantener el rebaño, este está por arriba. Y qué casualidad, el dinero siempre va de abajo para arriba. Entonces, yo les digo que sean cabras. Yo les digo que se olviden del lenguaje de las ovejas. Si Jesús resucitara hoy y viera el daño que ha hecho, toda esta metáfora que puso de las ovejas, probablemente se tragaría esas palabras y lo diría de otra manera. Las palabras son equívocas, no nos dejemos atrapar con ellas. Trata de ser independiente, trata de... El ego es el centro de la voluntad. Por supuesto, desarrolla tu voluntad. Si no, ¿para qué la quieres? Es indigno no desarrollar la voluntad. Ahora bien, este es el centro que caracteriza al ser humano. Pero muchos seres de nuestra especie y de otras especies son capaces de ejercer altruismo. Así que esto es ego, esto es alter ego. La función del alter ego es el altruismo, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Así que no es solo hacer aquello que conviene a mi grupo. Pero, espérate, vamos a ver a los demás también tienen ganas de vivir, tienen ganas de existir. La persona altruista puede sacrificarse por cualquier ser vivo, no necesariamente por
humano, incluso por seres de otro planeta, si existieran, bueno, por eso son sensibles, podemos tener sensibilidad con ellos. Eso es el altruismo. El altruismo abre toda una dimensión nueva, abre una puerta nueva. No todos los humanos son capaces de ejercer altruismo, pero aquellos que son capaces de ejercer altruismo son llamados en el lenguaje de la iglesia santos. Y cuando hablo de santos no hablo de mojigatos que estén rezando. Un auténtico santo no guarda creencias en su cabeza, porque si tienes creencias no puedes ser altruista. Las creencias todas van dirigidas a proteger al propio grupo. Así que los seres capaces de desarrollar el altruismo descubren de pronto, a partir de este centro es como una barrera. Si lo rompes, es un nudo. Si lo deshaces, descubres toda una dimensión potencial de desarrollo. El centro del altruismo se llama Xochitl, Xochitl espina, flor espina, por una razón bastante obvia. La flor evoca los sentimientos superiores. Ahora, el siguiente centro se llama Topili, y Topili es el cetro que usaban los tlatoanis y los jueces en Anáhuac. La característica de este centro es que se sostenía con la mano derecha a la altura de la garganta. No se bajaba, por eso es un centro cortito, era como de este tamaño, y se sostenía aquí. Al sostener el cetro, el juez Tlatoani estaba representando el hecho de que él da las órdenes. El centro de la garganta, Topili, está asociado con la toma de decisiones, con las órdenes. Así que Pantria es la voluntad, pero la garganta es la toma de decisiones, es lo que haces con esa voluntad, la conviertes en cosas concretas. Obviamente, una vez que tomamos decisiones con responsabilidad, asumimos las consecuencias. Por eso el acto de asumir las consecuencias se nos representa, se reproduce en nuestra fisiología como un nudo en la garganta. En la garganta entonces están los terminales nerviosos de esa posibilidad mágica de nuestro ser, que es tomar decisiones. La sociedad no te va a decir que desarrolles eso. La sociedad está hecha en un nivel muchísimo más bajo. La sociedad vibra en estos dos centros. Enciende el televisor y va a ver que te hablan de sexo y de la familia. Una sociedad, así por rareza, ha habido sociedades, pueblos, países que han llegado a buscar el tercer centro, que es el patriotismo y demás, pero para arriba no. Sobre los santos y ser bueno, nadie le enciende, nadie ve ese programa. No vas a sentir simpatía, empatía por ese mensaje. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros, como buscadores de conocimiento, no nos medimos por el grueso de la sociedad. Este esquema representa al grueso de la sociedad. De hecho, representa a la especie. Ni siquiera a una sociedad en particular, sino a la especie como un todo. Es estadístico. Ahora bien, el siguiente centro se llama Chalchihuitl y vibra en la zona del entrecejo. Por eso en el códice Laúd no se le llama Chalchihuitl, sino Istli, ojo, directamente el ojo, en el entrecejo. Debo decirles que cuando vean en las imágenes prehispánicas 3 ojos asociados a una cabeza, bien, este es el emblema del Mictlán. El símbolo, o también puede ser así, a ver cómo lo he visto, un triángulo con, así, cada parte como ojo. Este es el emblema del Mictlán. Es decir, vamos a decir así, del mundo de los muertos. Pero en realidad el mundo de los muertos significa la trascendencia, la visión, la capacidad de ver un poco más allá de las apariencias. Es decir, un estado de desarrollo de la percepción que nos permite contactar con lo invisible. Lo que es invisible para el ser humano cotidiano podemos vislumbrarlo. Eso es ver. Le llaman ver los chamanes. Ver es lo mismo que mirar, pero con una pequeña diferencia. Ver es mirar en condiciones de silencio mental. Si tú miras, si tú oyes, si tú hueles, si tú tocas el mundo en silencio mental, estás viendo. Percibir en silencio mental, es decir, sin imágenes mentales previas, sin una predisposición mental, te permite aquilatar lo que realmente hay ahí, desde el punto de vista de la sensación, no desde el punto de vista de su interpretación. Y la sensación
es muchísimo más amplia que la interpretación. Por eso cuando ves el mundo es como estar absolutamente seguro de lo que hay ahí. Te voy a poner un ejemplo de qué es ver. Si crees en la reencarnación, eso es creer. Y el creer está en el rango del mirar, es decir, de tener preconcepciones mentales. Pero si tienes ganas de estornudar y estás seguro de que tienes ganas de estornudar, eso es ver. Bien. En otras palabras, si tienes ganas de estornudar, no hay nadie que te pueda decir que no tienes ganas de estornudar. Eso es una experiencia tuya y tú lo sabes. Y además no necesitas procesarlo mentalmente. El perro lo haría igual. Tiene ganas de estornudar y sabe que tiene ganas de estornudar, aunque no tenga una mente como la nuestra para procesar significados. En otras palabras, ver es estar absoluta e íntimamente seguro de algo y no tiene nada que ver con las convicciones religiosas. Ver no parte de creer. Si crees, no puedes ver. Ver parte de una mente limpia. Esa es la facultad que se desarrolla a nivel de Shachiwitz. Quiero decirles que si en este plano del corazón están los altos, en el plano de la garganta ya se ubican los chamanes, por hablar de un modo esquemático. Un chamán verdadero es una persona que toma decisiones. Y quien toma decisiones y asume las consecuencias es un chamán. Si no es capaz de hacer eso, no es chamán. No importa que se vista raro, agite sus maraquitas y demás. ¿Ok? Chamán es quien toma decisiones y asume las consecuencias. Es un nahual. Un nahual tiene como propósito aprender a ver, es decir, a callar su mente y a enfrentar el mundo en términos de silencio. Eso se puede hacer. Y activando este centro, que es cultivando el silencio, entonces podemos emprender la activación del centro de Tecpat. El centro de Tecpat es lo humano. Obviamente, si tienes silencio mental, vas a estar más allá de cualquier descripción, de cualquier creencia, de cualquier definición o interpretación, y lo humano es una interpretación. Así que cuando callas tu mente, te fuiste más allá de lo humano. Eso se llama en el lenguaje de Carlos Castaneda romper la forma humana. No es que literalmente la destruyas. De hecho, tú puedes incorporar cualquier otro estado de conciencia al que te dé la gana. Puedes volver a la forma humana. Pero cuando callas tu mente, por ejemplo, en una auténtica meditación, ahí ni te sientes humano ni te sientes nada. Eres solo un ser perceptual. Te estás hermanando con todos los seres sensibles del universo. Así que el desarrollo de Tecpat es una posibilidad teórica. Quiero decirles que Tecpat es el centro de transición hacia estadios transhumanos de conciencia. Les he descrito esto de manera muy esquemática. En la práctica se mezclan. Es decir, digamos, si no hemos resuelto cuestiones familiares, lo cual es muy común, este centro va a seguir dando lata, aunque ya vayamos por allá. Mientras más problemas tengamos abajo, más difícil va a ser ascender. Así que lo apropiado es ir estudiando cada uno de esos centros en nuestra vida para aplicar la alimentación, la higienización y los correctivos necesarios. Esto es lo que les puedo decir así por ahorita, de la enseñanza tolteca sobre los puntos de encaje. Las vibraciones del universo llegan desde arriba y se empiezan a reprocesar desde abajo. Cada uno de esos centros es toda un área de vivencia. Que está, digamos, que tiene activo este centro y está muy enamorado y piensa que es amor, pero en realidad puras ganas de reproducirse. Todo el día está pensando en eso. Una persona que acaba de tener hijos, una madre sobre todo, puede que se quede el día entero pensando en sus hijos. Tiene este centro hiperactivo y así sucesivamente. De manera que se trata de aprender a activar los centros de forma natural, de forma orgánica y a balancearlos, a balancear su función en nuestra vida. Recuerden que si quieren usar algún mantra o alguna piedra o algo para significar la activación, eso está bien. Por ejemplo, pueden agarrar un pedazo de un cuarzo no muy grande, se lo ponen en el ombligo, e incluso pueden calzarlo con una cinta para que no se les caiga del ombligo. Y entonces ustedes van a decir, yo estoy activando el centro del ombligo. Pero no olviden que ese centro en realidad está relacionado con el ego, con las ganas de superación, con la curiosidad científica, con todo lo que nos hace expandirnos y organizar la sociedad. De manera que si no emprendemos esas acciones, no importa cuánto carguemos el cuarzo en el ombligo. Otra cosa interesante que pueden hacer aquellos que ya saben soñar es tratar de visualizar estos centros en su sueño. Es sorprendente lo que ocurre ahí
es la misma experiencia para todos, se trata de algo muy objetivo. Y quizás nos dé tiempo a hablar de eso en otra oportunidad. Si tienen alguna pregunta ahora. Hay muchas. Por ejemplo, Moisés Lara pregunta, ¿Xochitl se ubica a la altura del corazón? ¿Tiene alguna relación con el órgano, o sea, con el corazón? Los órganos ubicados en un determinado estadio de desarrollo de la columna vertebral o del tracto evolutivo del animal, por supuesto que están vinculados generalmente con la función del centro. No es casual que ciertas emociones impulsen el corazón, no es casual que, digamos, la toma de conciencia de decisiones y de responsabilidad nos contraiga la garganta, no es casual que se apelan a tu ego, se te contraiga el ombligo. Los órganos tienen que ver por región, no todos, hay órganos que están ahí porque no cabían en otro lado. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Y aquí pregunta Samuel Galicia, ¿es necesaria la reproducción para superar los primeros dos cuecuellos? Mira, reproducción es el nombre, reproducción es una palabra muy amplia. Cuando hablamos de reproducción generalmente entendemos reproducción física, pero tú puedes generar hijos en cualquier nivel. Un artista que está haciendo una obra, y esto ya es el centro del corazón, es la sensibilidad artística. Él percibe esa obra, si la está haciendo con ganas y no por simple dinero, él la percibe como un hijo. Incluso puede que le dedique más de 9 meses a hacer la obra. Es decir, lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo. Y lo percibe así, está reproduciéndose en un nivel superior. Bueno, aquí dice, ¿cómo se describe el centro fisiológico de Tecpatl y cómo lo podemos desarrollar además de la meditación? O Mario Mujica pregunta. Mira, le repito, este centro Colotl está dado por naturaleza, Iwit también generalmente, Pantli ya hay que empezar a activarlo, poniéndose retos. El reto. Por ejemplo, oye, toda la vida he querido conocer tal idioma. ¿Sabes qué? Me voy a dar 6 meses para conocer el idioma. Ponerse retos. Eso desarrolla Pantli. Xochitl, ni modo, esto solo se puede activar con ejercicios de conciencia. Para Xochitl existe la meditación en su grado más básico, es capacidad de sensibilizar con el mundo, es irle bajando al fárrago de la mente, irle bajando un poquito, ¿ves? Para que no nos jalen digamos, los apegos generados en los centros inferiores, irle bajando a todo eso. Entonces, ya a partir de Xochitl aplican los ejercicios de conciencia del chamán, que son básicamente los siguientes. Meditación es la base del sistema para parar la mente. Recapitulación para conocerse uno mismo, ver cuántas veces patinamos, cuántas veces hicimos lo mismo una y otra vez sin salir de ese problema, cómo se solucionó, qué fue lo que hicimos ahí, ver cómo fluye la energía. La siguiente técnica de conciencia es el acecho, que es la capacidad de acechar, así como un animal acecha a una víctima, acechar la forma humana. Esto ya se produce en los centros de arriba. A ver, ¿de qué se compone mi forma humana? Yo me creo muy esto, muy lo otro, me siento muy macho, me siento muy feminista. ¿Cuánto de eso es natural y cuánto me implantaron? ¿Y para qué me lo implantaron? ¿Qué me están quitando? ¿Qué estoy pagando yo a cambio de mantener esa forma? ¿Qué me ha impedido hacer esa forma en mi vida? Tengo tal frustración. ¿No tendrá la culpa todo este fárrago de definiciones que me han ido implantando sobre cómo soy yo? Porque la verdad es que la energía no tiene forma propia. Un ser perceptor es una expresión pura de la energía. ¿Por qué tendría que acomodarse a formas sociales, a definiciones culturales? El siguiente ejercicio es el ensueño. Y ese yo se lo recomiendo desde hoy. El ensueño es el ejercicio básico del chamán, es el que le da sentido a todo esto. El ensueño es el que nos permite trascender este sistema de centros y averiguar lo que pasa con Tecpatl y más allá. Solo podemos abordarlo en condiciones de ensueño, porque en condiciones de vigilia no hay suficiente energía. ¿Ves? La energía está dispersa en un montón de cosas. En sostener el cuerpo, en que si tengo hambre, en que si viene la visita, en que si el teléfono, en que tengo que pagarla. ¿Ves? En el ensueño te puedes olvidar de todo eso, te liberas de eso. Entonces puedes centrar toda tu energía en un punto. Pero esto, si quieren, lo tratamos con más calma en otro momento. Quiero dar otra plática sobre ensueño. ¿Una pregunta más? Sí, Rosita Buchot dice, ¿el equilibrio o el ser sería tener en función los 7 chakras, todos y cada uno de ellos? O sea, los cuellos. Mira, es una tendencia, es una idea. La cosa es mucho más compleja.
Si nosotros viviéramos únicamente para el desarrollo de nuestro potencial perceptual, la respuesta sería sí. Pero la verdad es que vivimos para un montón de cosas. Solo nos acordamos de esto eventualmente. Hay personas que pasan toda su vida y solo se dan cuenta que tuvieron un aparato perceptual justo al momento de morir. Entonces, estamos en un montón de detalles. Tenemos que atender a todos los compromisos que hemos ido contrayendo. Vamos a tratar de ir cortando compromisos superfluos, sellándolos, en fin. Necesitamos sacar un poquito de energía extra, más allá de nuestras actividades cotidianas, para dedicarla a propósito de proyectar los centros. Nuestra vida cotidiana ocurre en la horizontal. Vamos a imaginarnos que es la base de la pirámide. Si ya tú tienes delimitado el cuadrado de la pirámide, eso no significa que tengas la pirámide. Para tener una pirámide tú tienes también que trazar esa H, ese eje que te lleva a la altura, y después empezar a construirla plano por plano. De hecho, las pirámides de Anáhuac representan el desarrollo de los centros perceptuales. Con esto nos quedamos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en 4 días. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.